Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema que habíamos dejado en la clase anterior, que es la unidad 2, que tiene que ver con el espectro electromagnético. Eh, Bien, estábamos diciendo en esa clase que para estudiar la energía electromagnética nos valemos de dos parámetros, la longitud de onda y la frecuencia. Y así es como los físicos han organizado, en base a esos dos parámetros, una especie de esquema que permite organizar los flujos de energía, permite clasificarlos, ¿sí? Habíamos visto que este espectro electromagnético, es muy probable que ustedes lo hayan visto en el colegio secundario, lo pueden ver, depende de la bibliografía, gente, desde de esta forma, o también lo pueden ver al revés, es decir, comenzando por las ondas de radio y TV y terminando en los rayos gamma. Pero bueno, esta es la figura que lo extraje del libro de Chubieco y es la que por ahí más se conoce, ¿sí? Eh, Acá reforzando lo que habíamos dicho en la clase anterior, es que no todo el espectro electromagnético interesa en el campo de los sensores remotos. Básicamente podríamos decir que es la que está pintada y le podríamos sumar la región del radar, ¿sí? Por ejemplo, gamma y rayos X no nos interesan, el ultravioleta, excepto una pequeña porción, tampoco nos interesa, pero sí obviamente el espectro visible, todo el infrarrojo con sus tres partes, el cercano, el medio y el lejano o termal, y las ondas de radar. Yo les había dicho en la clase anterior que averiguan qué era UHF y VHF. ¿Alguien se acuerda? Sí, profe. A ver, Sería UHF es frecuencia ultra alta, digamos, es una banda de espectro electromagnético que está que es que pasa los 300 megahercios. En el rango de los 300 megahercios a 3 gigahercios, digamos. bien. Y VHF es Very High Frequency, o sea, súper Sí, alta frecuencia. Lo que tienen que tener en claro es que esas frecuencias nosotros no las trabajamos en sensores, ¿sí? Pero existen, están ahí. Y se utiliza sobre todo para comunicaciones. Y hago esta salvedad siempre porque a partir de ahora ustedes van a dejar de ser comunes mortales y van a ser especialistas en este campo de sensores remotos y tienen que entender primero y luego saber explicar y aconsejar eh, sobre el uso de la información satelital. Eh, los satélites, no sé, creo que en el común de la gente existe la idea de que hay un tipo de satélite que está orbitando la Tierra y que hace diferentes cosas. No, existen distintos tipos de satélites de acuerdo al objetivo que tienen, ¿sí? Por ejemplo, existen satélites de radiocomunicaciones, que son los que se manejarían en esas ondas, en esas frecuencias muy altas. Esos a nosotros no nos interesan. Existen, sí. Serían como los satélites de Elon Musk, ¿sí? Que anda tirando satélites al espacio para tener internet en todo el planeta. Bueno, andan por ese lado. La televisión satelital, bueno, también anda por ese lado. Y a ver, siempre me preguntan por el ARSAT. ¿Alguien escuchó hablar del ARSAT sí, por la tele? ¿Sí? Bien. Ese satélite no, no nos interesa a nosotros porque es un satélite de comunicaciones, ¿sí? O sea, ese satélite no, perdón, no captura imágenes de la superficie terrestre.
¿sí? Eh, es un satélite para comunicaciones. Por eso no lo vamos a ver nosotros en el campo de la teledetección. Existe, pero para otras funciones, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesan son los satélites de observación terrestre, ¿sí? Y esos también a su vez se clasifican. Están desde los meteorológicos hasta los que captan eh, imágenes de las áreas urbanas, ¿sí? Luego vamos a ver un poco más adelante cómo se clasifican, pero lo que tienen que saber es que todos estos que se manejan en el campo de las frecuencias de radiocomunicación a nosotros no nos interesa. Sí, lo que están ahí al lado, donde dice radar, eso sí, eh, ya vamos a ver para qué, ¿sí? Bien, creo que les había dicho que a esta unidad le tienen que prestar mucha atención porque es la unidad que hay que comprenderla para entender todo lo que se viene más adelante. Y requiere de mucha atención porque es un poco compleja. Yo diría que es abstracta, ¿sí? Cuesta comprender porque hay muchas cosas que en geografía por ahí no estamos muy acostumbrados, ¿sí? Entonces les pido suma atención para comprender estos conceptos. Y obviamente, como les digo, está la bibliografía, bueno, va a quedar la presentación eh, y la clase hecha para que se comprendan bien estos conceptos. Bien, de esta tabla lo que les tiene que quedar en claro es que estos dos parámetros, frecuencia y longitud de onda, eh, están relacionados pero de manera inversa, ¿sí? Cuanto más grande es la longitud de onda, más baja es la frecuencia, ¿sí? Es decir, a 1 kilómetro, que serían 1000 metros, yo tengo una frecuencia de 1 Hz por segundo, ¿sí? Pero si me voy a 1 milímetro, ¿sí? Que es 10 a la menos 3, en unidades de longitud, estoy hablando ya de gigahertz, que serían 1000 millones de hertz por segundo, ¿sí? Entonces, es como lo que tienen que comprender es que uno aumenta hacia un lado y el otro aumenta en sentido inverso, ¿sí? Por eso tienen que aprenderse esta reglita. A mayor longitud de onda, que es lambda, menor es la frecuencia. Y por el contrario, a menor longitud de onda, mayor es la frecuencia, ¿sí? Eh, Eso tiene que quedar en claro. La relación entre las dos siempre es inversa. Bien, aquí hay una serie de términos con su simbología y la ecuación correspondiente y la unidad de medida. Eh, Son unidades y magnitudes físicas, ¿sí? Por eso les digo que es un poco difícil de entenderlo, porque acá salimos de las unidades a las que estamos más acostumbrados. Pero, bueno, hay que hacer un esfuerzo por tratar de comprenderlas. Yo les diría que presten atención sobre todo a partir de la mitad de la tabla donde dice radiancia, L mayúscula. A partir de ahí es donde comienzan las unidades que más vamos a trabajar en teledetección. Y también le diría que se busquen un alfabeto griego. A ver, yo tenía uno por acá. Lo busqué en Google, ¿eh? ¿Sí? Uno así como este, como para que se familiaricen con las letras griegas, porque ya saben que en física muchas variables se expresan con una letra griega. Las que vamos a utilizar son estas primeras: alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Acá está nuestra amiga lambda, ¿sí? Rho también, y phi, bueno, omega. Son algunas de las letras que se utilizan bastante
en las magnitudes físicas, ¿sí? Como verán ahí, son esas las que aparecen. Las magnitudes estas, hay algunas que son absolutas y otras que son relativas, ¿sí? Pero bueno, vamos a intentar describirlas al menos ahora cada una. Obviamente, esta presentación les queda a ustedes para leer, ¿sí? Así que yo lo que les recomiendo es que después de la clase o cuando se van a sentar a estudiar, vuelvan a leerlas con toda tranquilidad, ¿sí? Ahora vamos a intentar comprenderlas, pero siempre esto hace falta, es necesario, digamos, un, un espacio de repaso nuevamente, ¿sí? Bueno, estas magnitudes físicas, deberíamos comenzar por Q, que es la energía radiante, que se denomina como el total de energía radiada en todas las direcciones y se mide en joules, ¿sí? Es la unidad, es la magnitud más general. Luego viene el flujo radiante, que es el total de energía radiada en todas las direcciones por unidad de tiempo y se mide en vatios, ¿sí? Eh, La emitancia radiante, M, es el total de energía radiada en todas las direcciones desde una unidad de área y por una unidad de tiempo. Y bueno, ya se mide en vatio por metro cuadrado. La irradiancia es el total de energía radiada sobre una unidad de área y por unidad de tiempo. Es equivalente a la emitancia, que, que vimos anteriormente, pero se refiere específicamente a la energía incidente, ¿sí? Y la intensidad radiante es el total de energía radiada por unidad de tiempo y ángulo sólido, omega. Se trata de un ángulo tridimensional que se refiere a la sección completa de la energía transmitida. Se mide en vatios por estéreo radial. Acá vienen las que nos interesan más a nosotros, la radiancia y la radiancia espectral. La radiancia dice que es el total de energía radiada en una dirección por unidad de área y por ángulo sólido de medida. Es fundamental ya que describe básicamente lo que mide el sensor que está en el satélite y se cuantifica en vatios por metro cuadrado y estéreo radial, ¿sí? Aquí está la unidad en la que ustedes van a encontrar en los satélites como la unidad de medida de lo que está detectando el sensor. Y la radiancia espectral, que es esta L mayúscula sub lambda, es el total de energía en una determinada longitud de onda por unidad de área y ángulo sólido de medida. El sensor detecta la energía en una banda en particular del espectro electromagnético y es la medida más cercana a la observación remota, ¿sí? A partir de ahora ustedes van a tener que incorporar la idea de que por eso decía que las imágenes satélites no son fotos, ¿sí? Sino que tienen un proceso diferente. El sensor, cuando captura la imagen satelital, no toma una foto, no es un flash que dispara y obtiene una foto, sino que captura energía electromagnética, pero en diferentes bandas. ¿Y cómo es que yo veo ahí como si fuese una foto? Bueno, luego más adelante vamos a ver cómo se combinan esas bandas para que yo pueda ver esa imagen satelital que todos observamos comúnmente. Pero tienen que comprender que es un proceso más complejo donde yo capturo una porción de energía electromagnética y luego la combino. Cuando nosotros vemos esas imágenes tan parecidas a una foto, es una combinación de los tres colores de la región del visible, ¿sí? El azul, el verde y el rojo. Pero tienen que saber de que yo puedo utilizar otras bandas. Y esa es la gran ventaja de las imágenes satelitales. Como les decía, ustedes a partir de ahora van a poder aprovechar mucha más información que tienen los satélites a esa simple presentación en color natural de las imágenes de la superficie terrestre. Más adelante seguiremos con esto, ¿sí? Lo que tienen que saber entonces es que el sensor captura información en una determinada longitud de onda, ¿sí? En una pequeña porción del espectro electromagnético.
Vamos con las magnitudes. Estas son las absolutas y estas son relativas. Bueno, la emisividad, epsilon, es la relación entre la emitancia de una superficie M y el de un emisor perfecto llamado cuerpo negro, que vamos a ver más adelante, a una misma temperatura. De ahí tenemos tres magnitudes más: la reflectividad, la absortividad y la transmisividad, que estas son las magnitudes relativas. De estas tres, yo ya les había dicho que la reflectividad es la más importante. La reflectividad, para entender esto básicamente tienen que mirar el esquema, gente. A ver, acá. Tenemos con la letra Phi mayúscula, Phi sub I, que sería el rayo incidente, ¿sí? Y a partir de ahí se divide en tres procesos. Por un lado tenemos la reflectividad, que es la relación entre el flujo incidente y el reflejado por la superficie. Este es el proceso más común, ¿sí? La absortividad, que es la relación entre el flujo incidente y el flujo que absorbe esa superficie, y luego la transmisividad, que es la relación entre el flujo incidente y lo que es transmitido por esa superficie, ¿sí? A ver, ustedes ya habrán visto en geo y en clima que eh, nosotros sabemos la cantidad de energía que emite el Sol y sabemos que lo primero que hace cuando llega a esa magnitud de energía es encontrarse con la atmósfera. Ahí ya se produce este proceso. Por un lado refleja, por ejemplo las nubes reflejan energía; por un lado absorbe, ¿sí? Las nubes, porque tienen agua, absorben energía y se calientan, cambia su temperatura. El aire también absorbe, las moléculas y partículas que están en el aire absorben energía y también la pueden transmitir, ¿sí? Entonces, esos mismos procesos lo pueden aplicar a la superficie terrestre una vez que la energía pasa a la atmósfera. Cuando llega a, por ejemplo, imagínense, cuando llega al océano o a un cuerpo de agua, ¿sí? Nosotros sabemos que la energía llega al cuerpo de agua, pero eh, el agua, ¿se acuerdan qué efecto tiene el agua con respecto a la temperatura? Pregunto. Clima, seguro vieron eso. Que se calienta más lento, puede ser. Ujú. ¿Cómo se llama eso? La inercia puede ser, profe. Ujú. Bien. ¿Inercia qué? Inercia ¿Por qué? térmica. Ah, bien, perfecto. Inercia térmica, exactamente. Por sus propiedades físicas, el agua, cuando recibe energía, una gran parte la absorbe, que es esto. Otra parte la transmite y una porción también la refleja, ¿sí? Pero la mayor parte la absorbe y la transmite. Eso hace que eh, la magnitud de energía que llega a la superficie, al pelo de agua, eh, es absorbida, ¿sí? Tanto en superficie como en profundidad, y eso hace que el agua almacene la energía, ¿sí? Entonces, si cambian las condiciones de temperatura externas, vamos a suponer que baja la temperatura, el agua va a mantener su temperatura con respecto a la temperatura del exterior, ¿sí? Eso es lo que se conoce como inercia térmica. Pasa con otros fluidos también, pero sobre todo en el agua es particularmente claro. Bien, continuemos. Otras dos magnitudes que es importante que conozcan son las constantes de Planck y la ley de Wien con la constante de Stephen Boltzmann, ¿sí? No se asusten, yo no les voy a pedir que de memoria la ecuación, pero sí les pido un esfuerzo por tratar de comprender y saber, como en toda ecuación, ya saben ustedes que tiene términos que al menos comprendan qué implica cada una, ¿sí?
Por ejemplo, en la constante de Planck sabemos que, por lo que vemos acá en la descripción, que interviene la constante de Boltzmann, que interviene la velocidad de la luz, que interviene eh, lambda, que es la longitud de onda, y que la temperatura, por ejemplo, siempre está expresada en Kelvin, ¿sí? Grados Kelvin. Eh, lo que tienen que recordar de esto, de la constante de Planck y la ley de Wien, es que la constante de Planck indica la máxima emitancia de un cuerpo negro a una determinada longitud de onda. Y de acuerdo a la ley de Wien, conociendo la temperatura del cuerpo se puede deducir la longitud de onda de donde producirá su máxima emitancia, ¿sí? Acá lo que tenemos que tener en claro es que cualquier objeto que está por encima del 0 grado absoluto, en grados Kelvin, esto equivale a menos 273 grados centígrados, radia energía. Y esa energía se va a incrementar con la temperatura. Por lo tanto, a mayor temperatura, el cuerpo radia con mayor intensidad en ondas cortas. Esto de 0 grados Kelvin es un valor físico donde está demostrado que por debajo de esta temperatura, tanto en Kelvin como en grados centígrados, no hay movimiento molecular, ¿sí? La materia está inmóvil. Por encima de ella comienza a haber movimiento interno en la materia, movimiento molecular. Y bueno, obviamente que, como lo dice aquí, a mayor temperatura hay una mayor intensidad de radiancia en las longitudes de onda cortas, ¿sí? Eh, para hacerla en lenguaje coloquial, eh, cuando un cuerpo está frío y otro caliente, a nosotros nos va a resultar más fácil detectar el cuerpo caliente que el que está frío, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que les digo, porque si estamos cerca de este valor de cero, no hay movimiento molecular, sería imposible detectar un cuerpo, ¿sí? Bien, ahora sí llega el momento de hablar de este concepto de cuerpo negro. Dice que el cuerpo negro es una construcción teórica que no existe en la naturaleza ni en la realidad, es una creación física, ¿sí? Donde a una temperatura dada, toda la energía incidente desde el exterior es absorbida y toda esa energía incidente desde el interior es emitida. Esto lo que permite es estudiar con claridad el proceso de intercambio de energía entre radiación y materia, ¿sí? Esta es la curva de emitancias en función al cuerpo negro. ¿Qué es lo que permite? Bueno, conociendo la temperatura, que lo tengo acá en el eje eh, eh, vertical, yo puedo conocer a qué longitud de onda va a estar produciendo su máxima emitancia, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que a 6000 grados Kelvin, sí, que es la temperatura eh, del, del Sol, la máxima emitancia se produce en esta región que es del visible, que es justamente donde nosotros podemos observar la radiación en forma de luz. Y a 300 grados Kelvin, por ejemplo, en el térmico, debería estar observando en este rango de longitudes de onda, ¿sí? Eh, ¿Esto para qué sirve? Bueno, sirve para saber, conociendo la temperatura de la superficie, del cuerpo, de la cobertura, en qué porción del espectro electromagnético yo lo puedo observar mejor. Básicamente es para eso. ¿Y por qué? ¿Acaso no podemos observar todo en cualquier lugar? Sí, se puede observar todo en cualquier lugar, pero acá la pregunta es, ¿dónde lo puedo observar mejor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, de acuerdo a
a esta descripción del cuerpo negro, eh, hay coberturas que se observan mejor en otros rangos del espectro electromagnético que no es exactamente en el visible. Si está a esta temperatura, a 6000 grados Kelvin, yo lo puedo ver en el visible, pero fíjense que si me voy a 4000 grados Kelvin ya salí del visible, ya estoy en el infrarrojo, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, eh, ese espectro electromagnético que habíamos visto anteriormente, ese modelo o patrón, lo podemos descomponer de dos formas, en regiones o en dominios, ¿sí? Vamos a ver primero lo que son los dominios. Los dominios, sobre todo, esta clasificación, gente, es para lo que nos interesa a nosotros en sensores remotos, ¿sí? Pueden existir otros eh, para para otros objetivos, pero para lo que se utiliza en imágenes satelitales son estas regiones y dominios. Si hablamos de dominios, solamente existen tres: el dominio del óptico, el dominio del infrarrojo térmico y el dominio de las microondas. Insisto, gente, si tienen alguna duda, algo que preguntar, por favor, me avisan, habilitan su micrófono y me preguntan, ¿sí? Porque yo acá no los estoy viendo, ¿de acuerdo? Si levantan la mano yo no veo. Bien, el dominio del óptico se extiende, miren, acá ya vamos a empezar a hablar de estas magnitudes que son los micrómetros, ¿sí? Así que hay que familiarizarse un poquito con esas unidades. Entonces, el dominio del óptico va de los 0.3 micrómetros a los 2 micrómetros. Corresponde a las longitudes de onda que se denominan cortas y que dependen directamente de la energía solar, ¿sí? En el dominio del infrarrojo térmico, fíjense que no hay continuidad porque esto va de 0.3 a 2 y el térmico va entre 8 a los 14 micrómetros, ¿sí? Pero bueno, el dominio del infrarrojo térmico se ubica entre los 8 y 14 micrómetros, son las denominadas longitudes medias y corresponden a la región que manifiesta con mayor intensidad la emitancia de las coberturas, de acuerdo a la temperatura de las mismas, ¿sí? Y en el dominio de las microondas corresponde a longitudes de ondas de más de 1 centímetro, que se conocen como longitudes de onda larga, donde la observación es más complicada que en el dominio óptico y en el infrarrojo térmico. A ver, el dominio óptico, como acá lo describe, depende directamente de la energía solar. Y lo que yo observo en el dominio óptico básicamente es lo que refleja, es la reflectividad, ¿sí? Es decir, llega el pulso electromagnético, refleja en la cobertura y ese reflejo es captado por el sensor. En el dominio óptico eso es lo que yo veo, ¿sí? En el dominio del térmico cambia, gente, porque acá, en este dominio, la energía que se refleja es menor. Yo lo que observo más bien es la energía que emiten las coberturas. Es decir, yo sé que en el óptico y en el visible llega la energía. Y yo sé que cuando llega esa energía, todos los cuerpos, excepto que sea un cuerpo negro, todos los cuerpos absorben energía, transmiten energía. También la reflejan, pero yo sé que absorben. Bueno, ¿y qué pasa con esa energía? Bueno, la almacenan hasta que en el equilibrio térmico no hay intercambio de energía, ¿sí? Porque si tengo la misma temperatura afuera y en el cuerpo, no hay intercambio. El flujo de energía se produce cuando hay diferencia. Bueno, cuando hay una diferencia, el cuerpo deja de absorber y comienza a emitir
¿sí? Y eso es lo que yo detecto en el infrarrojo térmico, ¿sí? La emitancia, sobre todo de energía, que ya viene a ser calórica en este caso, de las coberturas, ¿sí? Eso es el proceso que ocurre en el dominio térmico, ¿sí? Entonces, si en el óptico yo observo reflectividad, en el térmico observo emitancia, ¿sí? Y en el dominio de las microondas, acá se complica porque los cuerpos prácticamente no reflejan y tampoco puedo detectar la emitancia de las coberturas, ¿sí? Entonces, en el dominio de las microondas, lo que les tiene que quedar claro es que estos dos procesos son prácticamente nulos. Entonces, ¿cómo voy a detectar a los cuerpos? Bueno, con una longitud de onda más grande y en las microondas se elimina la radiación solar, ¿sí? Entonces, ¿cómo detecto las coberturas? Bueno, lo que tienen los satélites radar, que yo les dije que íbamos a hablar más adelante, es que emiten su propio pulso electromagnético, ¿sí? En el radar, la energía que llega del Sol prácticamente no sirve, ¿sí? Entonces, para detectar las coberturas, el satélite emite su propio pulso electromagnético, ¿sí? Se puede emitir porque se crea una señal, más o menos con estas longitudes de onda, y el reflejo de ese pulso electromagnético emitido es lo que recoge el satélite radar y produce también unas imágenes. Unas imágenes que van a ver que son un poco raras, pero bueno, eh, ya van a ver cuál es la utilidad de los radares. La otra forma de clasificar el espectro electromagnético es un poco lo que ya veníamos viendo antes, ¿sí? Son estas regiones del espectro. Uno es, insisto en esto, son los que a nosotros nos interesan en teledetección, ¿sí? No es que son todas. Bien, ¿nos interesa el ultravioleta? Sí, porque van a ver que hay algunos procesos vinculados sobre todo al movimiento de partículas y sobre todo de ozono, eh, que se producen en esta región del ultravioleta, ¿sí? Entonces, para ciertos estudios atmosféricos interesa la región del ultravioleta. El ultravioleta va entre los 100 Armstrong, ¿sí? Que es una unidad muy chiquitita, y los 0,3 micrómetros. Son unas longitudes de onda muy chiquitas, muy chiquitas, ¿sí? La longitud de onda es muy chiquita y la frecuencia es alta. Acuérdense de esa relación inversa. Luego viene la región del visible, que es la que todos conocemos y es gracias a la cual nosotros distinguimos objetos con el sensor que tenemos nosotros, que es el ojo humano, ¿sí? Fíjense lo limitado de la observación humana. En esta pequeña porción nos perdemos todo esto y todo esto, ¿sí? Pero bueno, es lo que tenemos nosotros. Luego de la región del visible, eh, tenemos el infrarrojo cercano entre 0,7 y 1,3 micrómetros, perdón, entre 0,7 y 1,3 micrómetros, el infrarrojo medio que va entre 1,3 y 8 micrómetros, y el infrarrojo lejano térmico que va entre los 8 y 14 micrómetros. Por último, está la región de las microondas que, bueno, comienzan, digamos, en longitudes de onda superiores a un, a un milímetros, ¿sí? Dependiendo de la bibliografía, gente, van a encontrar los valores en dominios o en regiones. Lo más común es que le hablen de regiones, pero les mostramos los dominios también porque hay gente que trabaja con los dominios. Vamos a ver un poquito más en detalle qué podemos detectar en cada una de las regiones
que es esta última clasificación que habíamos visto. La radiación ultravioleta con longitudes de onda entre la región del visible y los rayos X. Eh, los rayos ultravioletas B están entre 0.8 y 0.32, ¿sí? Y son una de las tres bandas que tiene la radiación ultravioleta que es nociva para la vida en la superficie terrestre y en su mayor parte es absorbido por la capa de ozono. Se utiliza en sensores activos tipo LiDAR, vamos a ver más adelante un tipo de sensor en particular, y la energía que emiten, bueno, va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo térmico. Fíjense, una aplicación del ultravioleta es, por ejemplo, cómo vemos nosotros las flores, creo que son una margarita, algo así, y cómo ven, por ejemplo, ciertos insectos, ¿sí? Si tuviéramos visión ultravioleta, la veríamos de esta forma. Como tenemos visión del visible, la vemos de esta forma. Pero esto utilizan los insectos, por ejemplo, para ser atraídos por las plantas para polinizar, ¿sí? Como a las plantas no le interesa el humano, tiene preparado su estructura, la flor, para que sea detectada por el ultravioleta de los insectos, no por el humano, ¿se entiende? A nosotros nos muestra que es amarillo, pero en realidad, si tuviéramos visión ultravioleta, la veríamos de esa forma, ¿sí? Es esta región la del ultravioleta, ¿sí? La región del visible, bueno, eh, es la más común que existe. Va entre los 0,4 y los 0,7 micrómetros. Es la única porción de radiación que puede detectar el ojo humano y coincide con la máxima radiación solar. La podemos dividir en tres partes, como lo muestra aquí en la imagen de abajo en el texto de Chubieco: el azul, verde y rojo, cada una con su porción. 0.4 a 0.5 el azul, 0.5 a 0.6 el verde y de 0.6 a 0.7 el rojo. Son los colores primarios que luego por mezclas aditivas o sustractivas se obtienen diferentes tipos de combinaciones, ¿sí? Es lo que se conoce como la teoría del color. Es, eh, es la más usada, gente. ¿Y por qué es la más usada? Bueno, porque es la más fácil de interpretar. Acuérdense que las imágenes satelitales la puede usar cualquiera, desde un usuario no especializado, un usuario, una persona común y corriente, hasta un especialista y un científico. Entonces, eh, normalmente el visible es el que muestran, por ejemplo, en la tele los periodistas, el que muestra Google Earth, ¿sí? Es el que es más fácil de interpretar. Pero, insisto en esto, ustedes ya están desarrollando conocimientos y muy pronto también capacidades y aptitudes para saber que no siempre se utilizan estas combinaciones y van a poder crear combinaciones nuevas que muestran otra información que el ojo humano no es capaz de detectar. Esa es una de las grandes ventajas eh, de las imágenes satelitales por, por cualquier otra fuente de información. Eh, la región que sigue es la del infrarrojo próximo o cercano, que va entre 0.7 y 1.3 micrómetros, ¿sí? Es la que está pegado al visible. También se denomina infrarrojo fotográfico, bueno, obviamente en las películas fotográficas es la que se suele utilizar. Eh, bueno, ya parte de él es captado por las, las emulsiones especiales que se utilizan para fotografía. Es muy útil para detectar la vegetación y humedad. Eh, Volvemos a esas curvas de emitancia y del cuerpo negro que hoy hablábamos y que parecía una cosa súper abstracta que habrán dicho, bueno, ¿y para qué necesito conocer esa curva? Bueno,
Gracias a esa curva y a las firmas espectrales van a ver que la humedad en las coberturas, tipo el suelo o la vegetación, y la vegetación en sí misma se detectan mejor en el infrarrojo cercano que en el visible. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si yo veo la vegetación, la veo bien acá, yo abro mi ventana y veo un árbol que está verde, bueno, sí, la ven, pero gracias a esas curvas de emitancia y a las firmas espectrales, tienen que saber que la vegetación no siempre se ve mejor en el visible. De hecho, casi nunca. Se ve mejor en el infrarrojo cercano. Y eso lo van a comprobar cuando usemos bandas que tengan, que estén captando el infrarrojo cercano. ¿Sí? Eh, a ver, ya que estamos, pregunto, gente, ¿por qué yo veo a la vegetación de color verde? ¿Les explicaron alguna vez? ¿Escucharon alguna vez algo sobre eso? Porque las longitudes de onda, eh, el ojo humano los ve de color, o sea, las longitudes, o sea, las ondas de color rojo, el ojo humano las ve como verdes. Algo así yo lo había entendido. Ujú. Y, y bueno, nuestro ojo humano esas longitudes las ve de ese color. Lo mismo pasa con el color celeste o violeta. O sea, esas longitudes de onda no es que sean de ese color, sino que nuestro ojo los interpreta de esa manera. Bien. Algo parecido, algo parecido. ¿Alguna otra teoría, explicación? porque son las únicas longitudes de onda que eh, las hojas no absorben, sino que las reflejan. Bien, esa me gustó. Bien, bien. Gracias a los dos, ¿eh? La verdad que para mí es importante que participen en la clase. Gracias por estar atentos. Sí, sobre todo la vemos verde, gente, porque en esa pequeña porción que nosotros vemos, ¿sí? Que es la del visible, las hojas tienen un pico de reflejo en las longitudes de onda verde, ¿sí? Que son entre 0.5 y 0.6. Eh, por eso las vemos de color verde, ¿sí? Porque hay un pico de reflectividad. Pero, insisto en esto, no, nosotros vemos en esa pequeña región del visible, ¿sí? Pero existe otro rango de energía que nuestro ojo no tiene la capacidad de detectar. Y justamente fuera de ese rango que detecta el ojo humano es donde mejor se ve la vegetación, ¿sí? Acá, a ver si... bien. Observen la figura de la derecha, ¿sí? Fíjense que tenemos cuatro flechas. Están representados el azul, el verde y el rojo, los tres del visible, más el infrarrojo cercano en este color violeta o morado, no sé. Pero bueno, no es, los tres del visible son estos que ustedes ya conocen, el azul, el verde y el rojo, ¿sí? Fíjense que en la vegetación muerta, la vegetación ceneciente, eh, tiene un comportamiento similar, ¿sí? Es un poquito más bajo en el azul y un poquitito más alto en el infrarrojo eh, cercano. La vegetación deteriorada, ¿sí? Tiene un pico en el verde y un pico en el infrarrojo cercano, ¿sí? Si esta hoja está muerta, esta hoja está deteriorada, pero yo igual la veo. Fíjense que sería como verla un poquito verde apagado, ¿sí? Pero fíjense como igual se nota el pico en el verde, ¿sí? Que es estas tres flechas me estarían representando lo que ve el ojo humano. Esta no, ¿sí? Y acá donde el ojo humano es capaz de detectar, fíjense que se ve el pico del verde. Por eso la vemos verde, porque refleja más en esa longitud de onda.
Y la vegetación sana, esto es lo que yo les decía, obviamente que tiene su pico en el verde, ¿sí? Y esto es lo que detecta el ojo humano, pero fíjense lo que refleja en el infrarrojo cercano. Refleja mucho más, muchísimo más. Luego vamos a ver las firmas espectrales para que me terminen de creer, pero acá ya les anticipo que la vegetación sana se ve mucho mejor en el infrarrojo cercano que dentro del rango del visible. El infrarrojo medio. El infrarrojo medio es particularmente interesante porque permite capturar el contenido de humedad, ¿sí? En las distintas coberturas. Puede ser la atmósfera, puede ser la vegetación, el suelo, y también se puede llegar a detectar algunos focos de alta temperatura, ¿sí? Pero sobre todo se especializa en la detección de contenido de humedad. El infrarrojo eh, térmico es el que va de 8 a 14 micrómetros, ¿sí? Y en esta región se detecta sobre todo la temperatura de las cubiertas eh, y bueno, y de ciertos fenómenos como que se producen sobre la superficie terrestre, como incendios, volcanes, eh, afloramientos de lava, etcétera. Esta, por ejemplo, fíjense, es la colada del volcán Kilauea que se produjo, no sé si se acordarán, hace 2 años atrás en Hawái, que eran impresionantes las imágenes de cómo brotaba lava del costado de los volcanes y avanzaba sobre los campos y cortaba las rutas. ¿Alguien se acuerda? ¿Vio eso por televisión? Fueron famosas. Sí, se veía como si fuesen ríos de lava. Exactamente, eran como ríos de lava. Bueno, fíjense que si los observamos con el térmico, ahí están esos ríos de lava. ¿Sí? Fíjense, el ojo humano lo que ve es esto. Si a mí me dicen, bueno, ¿y usted qué observa ahí? Y no sé, yo veo, a ver, si está el puntero láser, acá, veo que esto está humeando, ¿sí? Genera una pluma de humo, ¿sí? Eh, Esto es una nube y acá veo negro que yo interpreto que es la superficie quemada. Pero fíjense en el térmico cómo se ve el flujo de lava que está activo. Es posiblemente que esto se haya quemado y se haya enfriado, pero fíjense en el térmico cómo podemos ver perfectamente dónde está activo el flujo de lava. Bueno, eso lo podemos ver en el infrarrojo térmico. Luego viene la región del microondas, ¿sí? En esta región del espectro, como yo les había dicho, no se produce ni reflexión ni emisión. No, no es que no se produzca, o sea, el cuerpo sigue emitiendo, pero a estas longitudes de onda no se detectan. ¿Por qué no se detectan? Y porque la longitud de onda es grande como para poder detectar esos procesos. El proceso existe y yo lo puedo ver acá, en el visible, en el infrarrojo, pero acá no lo veo, ¿sí? Eso quiero que quede claro, porque no es que no se produce el proceso de... Es que simplemente yo acá con estas longitudes de onda no lo detecto, simplemente es eso, ¿sí? Pero es importante porque ver en esta región del espectro no dependemos de las condiciones atmosféricas, es decir, en esta región la atmósfera es transparente porque las longitudes de onda son superiores al diámetro de una gota de agua, que es algo así como 0,1 milímetro, ¿sí? Es la partícula más chiquita, la molécula de agua. Y como sabemos que en la atmósfera hay partículas de agua y también hay otras partículas como el polvo atmosférico, y otro tipo de moléculas. eh, Como estas longitudes de onda, fíjense, son grandes, las pueden atravesar y pueden ver, ¿sí? Y eso es importante porque lamentablemente acá la imagen está en blanco y negro, pero quiero que observen primero la imagen de la izquierda.
Esto es la ciudad de Manaus, en Brasil. ¿Saben dónde está Manaus? Sí. ¿Norte, centro o sur de Brasil? Norte. Ujú. Sí, El eh, noroeste en el noroeste. Pregunta, ¿está más cerca del trópico o del Ecuador? del Ecuador. Ajá. ¿Y ahí qué tenemos? ¿Alta o baja presión? Lima. Baja presión, profe. ¿Seguro? Sí, cerca de lo que veo, sí. ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Hable ya No o sé para siempre. dónde está la latitud de Manaus, porque depende, profe. O sea, estás Eh, cerca del Amazonas, para ser más preciso. ujú. Y para mí Sí, sería también baja presión. ajá. Sí, es la capital de la Amazonia brasilera. ¿Sí? Está muy cerquita del Ecuador. Y en el Ecuador, ¿seguro hay alta o baja presión? En el Ecuador hay bajas presiones. ¿Y qué implica que haya baja presión? A ver, Chamorro, Lorena, ¿está ahí? Parece que no está. Domínguez, Daniela, Hay más temperatura, perdón, no había activado el micrófono. ajá. ¿Qué significa baja presión? ¿Cómo lo explicarías? A ver, Alan Lobato, tirale un salvavidas. Eh, Estoy justamente cursando clima, profesor, o sea, no le quiero fallar, digamos. Creo que tiene que ver mucho con el Amazonas, con la selva, que las selvas son de baja presión. Ujú. Yo valoro la honestidad. Lo que pasa es que cuando ya hay demasiada honestidad, como que no sé, es un problema. Celeste, Retamoso, ¿está por ahí? Sí, acá estoy, profe. Bien. Em, ¿Qué las significa que hay bajas baja presión? significa que las condiciones atmosféricas son inestables y por lo tanto generalmente se lo asocia con el mal tiempo, con las altas precipitaciones, las altas temperaturas. Quiere Ojo con decir la que, temperatura. quiere decir que en el Ecuador, donde se encuentra la convergencia intertropical de Ujú. bajas presiones, es una zona muy húmeda y por eso en, en esas zonas, en el Ecuador, ahí se encuentra el bioma selvático. Debido a la mucha humedad, el, la vegetación prospera y es abundante. Bien, bien, bien. Bien, excepto lo de bajas temperaturas. Cuando hablamos de bajas presiones, ojo con lo de temperaturas. En el Dije Ecuador, bajas temperaturas, perdón, alta temperatura, dijiste. capaz Creo me que dijo confundí, alta, profe. Sí, bueno, pero dijo sí alta. altas temperaturas. Bien, a lo que voy es, ojo con la temperatura. Las bajas presiones no están asociadas exactamente a una temperatura alta o baja, porque en el Ecuador tenemos altas temperaturas, pero también tenemos las bajas presiones subpolares, donde la temperatura es baja. ¿Sí? Entonces, sí está asociado a un proceso de convergencia de- de movimiento de masas de aire, de generación de inestabilidad, pero no necesariamente a una alta o baja temperatura, ¿sí? Porque bajas presiones también tienen cerca de los polos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Bien.
Exactamente. Entonces, retomando el tema, estamos cerca del Ecuador, tenemos bajas presiones, entonces hay una, hay un área de convergencia de vientos y eso genera la formación de mucha nubosidad. Por eso es difícil observar eh, la superficie terrestre en las áreas ecuatoriales, porque continuamente está nublado, ¿sí? Ahí eh, les decía que estábamos observando la ciudad de Manaos. eh, no se alcanza a ver bien porque está en blanco y negro, pero sí alcanzan a ver en la imagen de la izquierda como esas manchitas blancas, como un estriado blanco. Sí, Sí, profe, profe. se ve. Bien, esa es la nubosidad que se forma por inestabilidad, el famoso cúmulo, el copito de algodón, que se forma todos los días por la inestabilidad de la atmósfera, ¿sí? Y eso es lo que no permite observar lo que hay abajo. Acuérdense que en este caso la presencia de la nube en el visible impide que yo vea lo que está abajo. Y ahí es donde tiene su utilidad el radar. El radar, al manejar una longitud de onda más grande que la del visible, hace transparente a la atmósfera. Es decir, permite penetrar la nubosidad y observar lo que está abajo. ¿Se entiende? Esa es la gran Sí. ventaja y utilidad de los sensores radar. Sí, profe. Ahora que me acuerdo de algo de clima, profe, tiene que ver con la presencia de vegetación por el tema de la evapotranspiración. Y bueno, y eso, esa humedad también genera mayor velocidad molecular. Entonces hace que el aire sea más liviano y haya mayor presencia de nubes. Sí, tiene que ver también la evapotranspiración, pero en la región ecuatorial más que nada tiene que ver con el choque de los vientos alisios, ¿sí? Entonces, eh, el proceso climático es mayor que el proceso biológico. ¿Me entendés? Y es como que uno depende del otro. O sea, hay mucha vegetación porque llueve mucho y hay mucha humedad. Si cambiara esa condición climática, la vegetación cambiaría, ¿no es cierto? Eso es lógico. Eh, pero bueno, digamos que acá el condicionante es el clima, ¿sí? Eh, la evapotranspiración, producto de la transpiración de las plantas, también ayuda. Eh, pero bueno, muy bien, Lucas. Bien, hasta acá hemos visto esas regiones del espectro. Yo les recomiendo que lo lean con tranquilidad, esas regiones, que se detengan a repasarlas. No, no digo estudiar de memoria porque eso ya no existe, pero que sí intenten comprender qué es lo que se produce, qué es lo que ocurre en cada región del espectro. Háganse sus esquemas, háganse sus resúmenes, como ustedes quieran, pero traten de- de fijar esos conceptos de la mejor manera posible. Bien, vamos a hablar de otro concepto ahora que es el de ventanas atmosféricas, ¿sí? Para eso también nos valemos de esta figura de Jensen. Fíjense, acá tenemos una porción del espectro electromagnético y un dibujo con colores, ¿sí? Eh, esa línea que ustedes ven, eh, como lo indica la escala vertical, tiene que ver con el porcentaje de transmisividad de la atmósfera, ¿sí? Y en el eje acá horizontal tenemos las longitudes de onda. Acá tenemos el visible, el infrarrojo cercano y medio, el infrarrojo térmico. Acá hay una región un poco perdida entre el térmico y cuando comienza el, la región de las microondas, ¿sí? Esto es lo que yo les decía. Fíjense estas flechas de aquí abajo. Acá
predominan los procesos de reflexión y emisividad, ¿sí? Es decir, dependen directamente de la radiación solar. Y acá ya no dependen de la radiación solar, sino de su aún es propio, ¿sí? Sí, del- de la energía propia que pueden reflejar los sistemas sensores, ¿sí? Acá tiene que emitir energía electromagnética el sensor. Acá no. Acá se queda esperando y lo que hace es capturar o lo que refleja o lo que emiten las coberturas, ¿sí? Bien, hechas esas aclaraciones, a nosotros lo que nos interesa es la atmósfera. Pregunto, ¿qué es la atmósfera? A ver, Castillo, Edison. El micrófono. Gracias porque yo no los veo. Castillo, Eh, contanos qué es la atmósfera. Tiene desactivado su micrófono, profe. No se lo escucha. ¿A Castillo? Sí, estaba hablando, pero no. Castillo, por favor, está desactivado tu micrófono. Ahí está, profe, ¿me escucha? Ahora sí. Bueno, la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Ajá. eh, y por el sistema de gravedad contiene aproximadamente el 75% de la masa total de lo que es la atmósfera. Ujú. Puede ser. Sí. ¿Qué más me puedes decir de la atmósfera? ¿Qué Y encontramos en la es atmósfera? ¿Qué hay? Chanchitos, caracoles, flores, ¿qué hay? gases, distintos Ah, gases que componen, puede ser el oxígeno, el nitrógeno también. Godoy, Héctor, Ezequiel, ¿estás ahí? Gómez, Alicia, Sí, acá está. decime, ¿qué tipo de gases hay en la atmósfera? Y hay nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Ujú. eh, Hay, Sí, hay, disculpe. sí, te decía que hay otros tipos de partículas complejas también. Sí, hay polvo atmosférico, hay vapor de agua, Ajá. está el ozono. ¿Y esos cómo se distribuyen? ¿Están todos mezclados o cómo? Y no, algunos están mezclados y otros están por capas. Mm, Hay en capas donde se encuentra mayor cantidad. ajá. Eh, ¿Y qué altura, digamos, si medimos desde la superficie hasta dónde llega la atmósfera? Eh, en este momento no lo tengo bien claro, pero Ujú. ¿Hiciste clima? hice clima hace unos años y ahora lo estoy volviendo a cursar. Vamos a por un problema Mansilla, familiar no lo tuve que Agustín, dejar. ¿estás por ahí? Profe, Sí. según lo que tengo entendido, se mide hasta los 80 kilómetros, pero en la capa, la termósfera, su límite ya es difuso. Ujú. Bien. Y a nosotros, sobre todo, ¿hasta qué altura nos interesa? Hasta los 11 kilómetros, que es la troposfera, y su límite superior la tropopausa. Bien. Agustín Mansilla, ¿y por qué nos interesa hasta esa altura? No está, profe, creo. Entonces, ¿Borja Bayón está?
Perdonen que Mm, pregunte porque yo no los veo, chicos. Estoy no, profe, con la pero si presentación quiere ahora. le puedo decir. A ver, Retamoso, ¿sigue ahí? ¿Tiene que ver con la visibilidad su pregunta, profesor? Con la visibilidad. No. Eh, no, 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 no. Acá estoy, profe. Sí, Eh, cuénteme, ¿usted qué cree? nos interesa porque en la troposfera se producen la mayoría de los fenómenos atmosféricos. Exactamente, porque ahí se producen todos los fenómenos atmosféricos que nos afectan a nosotros y a la vida sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Más allá, sabemos que existen otras capas y también son importantes, pero lo que nosotros vemos, que es el nublado, el sol, la lluvia, eh, los huracanes, los tornados, el avance de los frentes, se producen hasta eh, en esa primer capa que llega hasta los 10.000 o 11.000 metros. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, Bien. Digo esto porque también en sensores remotos existen un tipo de satélites que son los meteorológicos, que seguramente ustedes ya los vieron también en clima, y justamente todos estos procesos son los que se detectan con ese tipo de satélites. ¿Se entiende? Bien, vamos a un poquitito más, a ver si terminamos esta diapositiva al menos. Entonces, sabemos que existen esas longitudes de ondas que las venimos viendo desde la primera clase, ¿sí? Acá lo que le agregamos es en la escala vertical ese porcentaje de transmisividad. Y sabemos que esa capa gaseosa que envuelve la Tierra, conocida como atmósfera, bueno, tiene una composición mixta de gases y otros componentes que no son gases. Eh, Todo eso afecta la transmisividad de energía. Eso es lo que les tiene que quedar claro. Fíjense, en la porción del ultravioleta, ¿quién produce absorción? Bueno, aquí hay una buena proporción de transmisividad. Sin embargo, el ozono afecta la transmisividad, ¿sí? Porque es un gas molecular, la molécula de ozono, que absorbe cierta radiación. ¿Qué radiación absorbe? La ultravioleta. En el visible, bueno, fíjense, es bastante transparente o transmisiva la atmósfera. ¿Sí? Sin embargo, en el infrarrojo, sobre todo el- el cercano y el medio, ¿sí? Ven que la curva comienza a tener entradas, ¿sí? Estas entradas tienen que ver con que la atmósfera pierde transparencia, deja de ser transparente. ¿Sí? ¿Y por qué deja de ser transparente? Bueno, porque hay moléculas de agua y dióxido de carbono que están absorbiendo la radiación. ¿Sí? Sabemos que en esas regiones eh, la energía electromagnética es interferida, ¿sí? Eh, por el agua y por el dióxido de carbono. ¿Y por qué es importante saber que aquí la radiación no pasa, gente? Porque cuando ustedes tengan que estudiar una cierta cobertura, tienen que buscar bandas del satélite que no sean interferidas por estas moléculas. ¿Sí? Luego vamos a ver que esta disposición de ventana atmosférica tiene mucho que ver con las bandas donde observa cada satélite. Y si el satélite justo tiene una banda aquí donde la atmósfera no es transparente, va a ser un problema. ¿Sí? O ustedes tienen que saber que, no sé, alrededor de los 2 micrómetros, por ejemplo, hay un pico de absorción producto de el agua. ¿Eso es bueno o malo? Y no es ni bueno ni malo, simplemente se produce. Entonces, puede ser bueno, es malo porque ustedes no pueden ver porque la atmósfera no es transparente, pero también puede ser bueno porque hay un pico de absorción producto del agua, es decir, si ustedes querían observar el agua en la atmósfera,
este sería un buen lugar para observar porque hay un pico de absorción, ¿sí? Lo mismo con el dióxido de carbono, fíjense acá, alrededor de los 3 micrómetros. En el infrarrojo termal ocurre lo mismo, ¿sí? Tenemos lugares donde la atmósfera es transparente, donde podemos observar bien, pero otros lugares donde se producen vacíos, fíjense, esto acá y esta entrada acá. Acá, por ejemplo, vuelven a afectar las moléculas de agua y el dióxido de carbono. Y aquí vuelve a tener su efecto el ozono. El ozono tiene un pico de absorción acá, cercano a los 10 micrómetros. Luego viene esta región donde la atmósfera no es transparente, ¿sí? Producto de los gases como, o las moléculas más bien, como el dióxido de carbono y el agua. Y en la región del microondas, estos gases de la atmósfera pierden efecto, ¿sí? Entonces, otra vez vuelve a ser transparente hasta el 100% la atmósfera. Eh, y ahí es donde se ubican estas bandas de la región del microondas. Acá las bandas, ustedes las van a conocer por su nombre, pero también por el rango, ¿sí? Por un valor de longitud de onda. Esto, wavelength es la longitud de onda. Y acá las van a conocer por una letra del alfabeto nuestro, ¿sí? La banda X, la banda C, la banda L. Eh, los sensores radar eh, se especializan en capturar información de una banda en particular. Por ejemplo, el SAOCOM, por lo que yo sé, trabaja en banda L, ¿sí? Trabaja con una longitud de entre 10 y 15 centímetros, o creo que llega hasta los 20, eh, y bueno, tiene su aplicación, luego veremos más adelante. Entonces, resumiendo, acá tenemos en este gráfico los lugares dentro del espectro electromagnético donde la atmósfera es transparente, o sea, permite observar, y los lugares donde por su composición gaseosa la energía es interferida y no permite observar, ¿sí? Entonces, estas entradas es donde no podemos observar. Por eso el gráfico se llama ventanas atmosféricas. La ventana serían los sitios donde es bondadoso o bueno observar por medio de imágenes satelitales, ¿sí? Eso está bueno que lo sepan porque la gente cree que por tener una imagen satelital, bueno, puedo ver cualquier cosa. Y no es tan así. Es más complejo que eso. El satélite no observa en cualquier lugar. Observa en determinadas regiones del espectro electromagnético. Porque eh, si observara todo el infrarrojo cercano y el medio, hay lugares donde la radiación es interferida y no podría observar, ¿sí? Entonces, estas ventanas atmosféricas permiten, como decía, la bondadosa observación remota, en donde la longitud de onda de los componentes de la atmósfera no producen absorción, ¿sí? Eh, en el visible, bueno, eh, la observación bondadosa va de 0.3, que sería el ultravioleta, hasta 1.35. Estos son los rangos donde es posible observar. Luego en el infrarrojo medio, entre 1.5 y 1.8, entre 2.0 y 2.4, entre 2.9 y 4.2, entre 4.5 y 5.5 micrómetros. Ahí es donde se puede observar, ¿sí? Estos son valores ya estudiados por los físicos, donde ellos saben que la observación es bondadosa, como dice acá, ¿sí? Si yo me salgo de estos rangos, debo ser consciente que voy a tener absorción atmosférica. En el infrarrojo térmico es prácticamente completo todo el rango de 8 a 14 micrómetros, y bueno, y en el microondas a partir de los 2 centímetros, ¿sí? Eh,
vamos a hacer esta diapositiva y vamos a descansar, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que los gases y las partículas que están flotando en la atmósfera interceptan la radiación, ¿sí? Y producen una dispersión de energía. Esa dispersión es difícil de paliar porque está presente en todas las longitudes de onda y por lo tanto afecta a todas las imágenes. Eh, está causada por la interacción que existe entre la radiación electromagnética y los gases en estado molecular y partículas en suspensión. Aunque los principales causantes de la dispersión atmosférica son los aerosoles y el vapor de agua, ¿sí? Porque son los de mayor tamaño. Va a disminuir la radiación electromagnética directa y va a aumentar la difusa, ¿sí? Por lo tanto, la radiación que capta el sensor es posible que lleguen señales que corresponden al reflejo de estas partículas y no a la cobertura terrestre. ¿Sí? Y este es, por ejemplo, un ejemplo de, de dispersión atmosférica. Son los incendios que se habían producido hace un par de años en Los Ángeles y fíjense cómo la pluma de humo está interfiriendo con la observación. Eh, todos sabemos que el humo es una pequeña partícula de la vegetación quemada que, bueno, por convección sube eh, en la atmósfera y forma estas columnas de humo. Pero también esto que vemos acá, las nubes, ¿sí? Que pueden ser de cualquier tipo, cirros, cúmulos. Las cúmulos son las peores porque son las más densas, eh, impiden la observación de la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, terminamos con esto. Esto que ustedes ven en, en gris acá de fondo son las ventanas atmosféricas, ¿sí? Que es donde es bueno observar la superficie terrestre porque la atmósfera no absorbe, no interfiere, ¿sí? Y esto que ustedes ven aquí en colores son las bandas donde observan los satélites. No nos vamos a complicar mucho, vamos a ir con uno solo, el de aquí abajo, el Landsat 7 conocido como ETM, que luego vamos a ver qué significa ETM. Pero este satélite tiene seis bandas de observación. ¿Y dónde observa? Bueno, tiene tres bandas en el visible, perdón, tiene siete bandas, ¿sí? Ocho, perdón. Tiene tres bandas en el visible, tiene una banda en el infrarrojo cercano, tiene una banda que se conoce como pancromático, que es la suma de prácticamente el visible y el infrarrojo cercano. Luego tiene una banda en el infrarrojo medio, otra aquí también en el infrarrojo medio y una en el térmico, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la distribución de las bandas tiene mucho que ver con las ventanas atmosféricas. ¿Por qué? Porque los satélites no tienen bandas en cualquier lugar, tienen bandas donde es posible observar, ¿sí? A pesar de que estas, por ejemplo, alguien me dirá, bueno, ¿y por qué tienen acá estas bandas, el satélite Sentinel, por ejemplo, en un lugar donde la absorción atmosférica es alta? Bueno, tiene una banda acá porque ellos lo que precisamente quieren observar con la banda 10 es el proceso de absorción producto del agua, ¿sí? Por eso está ubicada esta banda acá. Bueno, eh, suficiente por hoy. Vamos a dejar la clase aquí.